Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una clase más de teoría electromagnética. En esta oportunidad quiero hacerles una breve explicación acerca de cómo podemos deducir las ecuaciones de Poisson y de Laplace, o también las llamadas ecuaciones de Poisson y Laplace. Entonces, tenemos en cuenta que aquí hasta el momento se han aprendido algunos métodos para encontrar la intensidad ya sea del campo eléctrico dada una distribución de carga o un campo de potencial conocidos. Para una carga conocida con una distribución espacial de una forma general, se puede utilizar la ley de Coulomb, que ya la hemos hecho en clases iniciales de esta materia, y de esa manera obtener la suma vectorial de los campos de todas las cargas puntuales que forman la distribución. En los casos donde se involucran distribuciones de cargas simétricas, la ley de Gauss a veces es útil para obtener el campo con mayor rapidez. También se encontró en nuestra materia que la intensidad de campo eléctrico puede obtenerse indirectamente evaluando el campo de potencial eléctrico asociado con una distribución de carga y después calculando el gradiente negativo del resultado para obtener el campo eléctrico. En esta oportunidad vamos a trabajar con la deducción de las ecuaciones de Poisson y Laplace. Para ello necesitamos recordar o tener en cuenta algunas que otras ecuaciones. Vamos a ver en primer lugar qué es lo necesario para esta parte. Para obtener la ecuación de Laplace es sumamente sencillo a partir de la forma puntual de la ley de Gauss. Hemos trabajado con varias formas puntuales de la ley de Gauss y una de las formas que aún no hemos visto en clase, pero que es bastante sencilla, nos habla de la divergente de la densidad de flujo eléctrico. Tenemos que tener en cuenta que para esta explicación de las ecuaciones de Poisson y de Laplace se va a trabajar con un nuevo valor que es el valor de la D mayúscula. Esta D mayúscula representa la densidad de flujo eléctrico. Para que ustedes puedan relacionar este parámetro que vamos a trabajar ahora, tenemos que tener en cuenta que este parámetro se mide en Coulomb sobre metro cuadrado, porque me indica la cantidad de líneas de flujo de campo eléctrico que van en una superficie determinada. Este valor de D es específicamente un campo vectorial que pertenece a la clase de campos vectoriales de densidades de flujo. Así que tengamos en cuenta esa clase que habíamos dado para poder tener una mayor consistencia en lo que es la densidad de flujo eléctrico. Y también cuando hablamos de campo de fuerza, en donde se incluye la intensidad de campo eléctrico. Así que este parámetro ya es conocido por nosotros, pero no específicamente con este símbolo. Entonces, como les iba diciendo, para obtener la ecuación de Laplace es importante y verdaderamente es bastante sencillo a partir de la ecuación siguiente. La ecuación que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder trabajar aquí es la ecuación de la divergente de la densidad de flujo eléctrico y esto es igual a la densidad volumétrica de lo que sería la densidad de flujo, pero en función volumétrica. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la densidad de flujo eléctrico está determinada por la siguiente ecuación, que es epsilon por el valor de nuestro campo eléctrico. Además, nosotros aprendimos en la última clase cuando hablábamos de potencial eléctrico que el campo eléctrico está dado por el negativo del gradiente del potencial eléctrico. Entonces, utilizando estas definiciones, vamos a trabajar. Es decir, el valor de la divergente de la densidad de flujo eléctrico, entonces sería el valor de nabla, o sea, el operador nabla, con el producto punto de lo que sería la D. Y la D vemos que es igual a lo que es epsilon por el campo eléctrico.
Entonces, por campo eléctrico. Recordemos que en esta parte epsilon no la trabajamos como epsilon 0, puesto que ya epsilon tiene un valor constante dependiendo del lugar donde se está moviendo nuestro campo. Recordemos que epsilon es la permisividad del medio donde se está moviendo todo lo referente a nuestro campo. Y si decimos epsilon 0, solamente nos referimos a permisividad del vacío. Entonces tengamos en cuenta esa definición. Ahora bien, continuando, decimos que entonces la divergente de epsilon por el campo eléctrico puede también ser escrita de la siguiente manera. Menos, ¿por qué menos? Porque recordemos que aquí yo tengo que campo eléctrico es menos el gradiente de potencial. Entonces yo puedo escribir de la siguiente forma. Voy a hacerlo mejor paso a paso. Entonces gradiente de potencial, voy a decir en este caso, mi función divergente. ¿Por qué decimos divergente? Porque recordemos que el gradiente utilizado con el producto punto es una divergente. Entonces vamos a decir epsilon por el valor de la E, y la E en este caso es menos el gradiente de potencial. Entonces aquí la divergente de la densidad de flujo eléctrico va a venir determinada por menos lo que sería entonces mi divergente de epsilon por el gradiente de potencial. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, acá dimos inicialmente que es igual a la densidad volumétrica. Entonces, de esto podemos decir de la siguiente manera. Aquí sabemos bien que vamos a tener entonces un operador doble, o sea, vamos a tener doble operación nabla. Por ende, aquí nos va a quedar lo siguiente. Vamos a decir nabla, punto nabla, ¿de quién? De nuestro valor de potencial es igual a este negativo, lo voy a llevar a rho, menos rho sobre epsilon, para una región homogénea en la que epsilon siempre va a ser un valor constante. Entonces aquí vamos a tener una primera ecuación a tener en cuenta. Ahora bien, la ecuación que estamos presentando aquí es la ecuación de Poisson, pero la operación doble nabla debe interpretarse y desarrollarse, al menos en coordenadas cartesianas. Pero nosotros sabemos bien que aquí tenemos que trabajar tanto en coordenadas esféricas como en coordenadas cilíndricas. Así que tengamos en cuenta que vamos a trabajar en las tres coordenadas, pero la demostración que voy a trabajar y desarrollar ahora con ustedes va a ser simplemente en coordenadas cartesianas, debido a que en las otras coordenadas la demostración es bastante extensa y no nos es muy útil para el propósito de nuestra materia. Antes de que la ecuación pueda ser útil, entonces vamos nosotros a desarrollarla en coordenadas cartesianas. Por ende, aquí vamos a decir que esta, o sea, voy a escribir, mejor dicho, que esta es la ecuación de Poisson, o sea, la ecuación de Poisson. Esta ecuación es muy importante para todos los cálculos matemáticos que nosotros podamos trabajar luego en otras materias cuando hablamos de doble nabla, o bien cuando hablemos de lo que es el laplaciano de nuestro potencial. Así que tengamos bien en cuenta que esta es una ecuación muy importante para nuestra materia. Vamos a trabajar entonces esta ecuación en coordenadas cartesianas. Vamos a escribir en coordenadas cartesianas, se va a tener lo siguiente. Podemos aquí utilizar lo que ya aprendimos nosotros en clases anteriores. ¿Qué habíamos aprendido? Habíamos dicho que la divergente de un vector sería igual a la derivada parcial con respecto a x de a sub x, o sea, de la componente x del vector, más la derivada parcial con respecto a y de la componente y de nuestro vector, más la derivada parcial con respecto a z de la componente z de nuestro vector. Ahora, si yo quiero hacer esto, entonces para el potencial voy a escribir de la siguiente manera.
Pero antes de esto, antes de hacer, recordemos también cuando hablábamos de lo que era el gradiente, porque aquí nos va a hacer falta también el gradiente. Entonces veamos qué es el gradiente, porque aquí tenemos nosotros gradiente. Entonces, si desarrollamos lo que es el gradiente de potencial, recordemos que teníamos que decir aquí, el gradiente que nos derivaba nos daba otra vez un vector, ¿verdad? Entonces acá decimos la derivada parcial con respecto a x de nuestro potencial va a ser sobre a sub x más la derivada con respecto a y de nuestro potencial con el versor en a sub i más lo que sería la derivada con respecto a z de nuestro potencial y quedaba esto con su versor a sub z. Recordemos que a sub x es nuestro y con sombrerito, esto es j y esto es k. Ahora, por lo tanto, si queremos nosotros desarrollar esto que está aquí, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Entonces voy a decir aquí, la divergente de lo que sería el gradiente de potencial va a venir determinado por la derivada parcial con respecto a x. ¿De quién? De esto, de la derivada en b con respecto a x. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando ahora primeramente mi divergente. ¿Y qué me dice la divergente? Me dice a sub x y esto representaría mi a sub x. Entonces aquí voy a escribir la derivada parcial de d con respecto a x más lo que sería mi derivada con respecto a y, ¿de quién? De mi a sub i, o sea, de todo esto. Por ende, voy a escribir la derivada parcial del potencial con respecto a y, más lo que sería la derivada con respecto a z, ¿de quién? Muy bien, sería de esta parte de mi ecuación. Por ende, me quedaría derivada de mi potencial con respecto a z. Fíjense que aquí yo puedo escribirlo esto en forma de derivadas dobles. ¿Cómo voy a escribir esto en forma de derivadas dobles? Bueno, lo escribo de la siguiente manera. Voy a decir entonces que tengo la segunda derivada del potencial con respecto a x más la segunda derivada del potencial con respecto a y más la segunda derivada de mi potencial con respecto a z. Muy bien, la operación, como sabemos, esta operación divergente del gradiente se abrevia escribiendo entonces del nabla cuadrado. Esta abreviatura es un buen recordatorio de las derivadas parciales de segundo orden que ya habíamos visto nosotros anteriormente en las clases iniciales cuando habíamos trabajado con todos los operadores. Espero que puedan ir a esos apuntes para que ustedes puedan recordar. Por ende, aquí vamos a decir entonces que en coordenadas cartesianas tenemos lo siguiente, una derivada parcial de segundo orden. Por ende, mi derivada parcial de segundo orden quedaría descrita de esta manera. Nabla cuadrado del potencial es igual a la derivada segunda del potencial con respecto a x más la segunda derivada del potencial con respecto a y más la segunda derivada de mi potencial con respecto a z. ¿Y esto quedaría en qué tipo de coordenadas? Como vimos inicialmente, esto está en coordenadas cartesianas. Entonces, esta es una ecuación muy importante que tienen que tenerla en cuenta para poder trabajar. Entonces, recordemos que esta va a ser una de nuestras ecuaciones también importantes en esta parte. Pero, ¿a qué es igual todo esto? Y si volvemos otra vez a lo que nos decía nuestra ecuación inicial, o sea, nuestra ecuación de Poisson, vemos que es igual a menos ρ sobre epsilon. Entonces, aquí decimos que todo esto quedaría por ende igual a ¿cuánto? A menos ρ sobre epsilon. Perdón, sobre epsilon nada más, no epsilon 0. Entonces aquí ya tenemos una nueva ecuación escrita en coordenadas cartesianas. Ahora bien, si nuestro valor de ρ volumétrico es igual a 0,
lo que indica una densidad de carga volumétrica cero. Recordemos que este es ρ, el volumétrico. Si ρ es igual a cero, vamos a indicar que hay una densidad de carga volumétrica cero, pero se permite que existan cargas puntuales en este caso. Por tanto, una densidad de carga lineal y densidad de carga superficial como fuentes de campo localizadas en lugares bien definidos. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si mi valor de la densidad volumétrica es nula, entonces esto terminaría quedando de la siguiente manera. Terminaría quedando así. El valor de nabla cuadrado de mi potencial es nulo. Y esto constituye la llamada ecuación de Laplace. Por eso es que este valor de nabla cuadrado se conoce como el laplaciano ¿de quién? El laplaciano del potencial. Por ende, nosotros decimos que en coordenadas cartesianas, ¿cómo quedaría entonces nuestra ecuación de Laplace? Bueno, en coordenadas cartesianas se dice que la ecuación de Laplace queda escrita de la siguiente manera. Aquí voy a colocarles un título. Por tanto, va a quedar nuestra ecuación de Laplace en las distintas coordenadas. En primer lugar, tenemos nosotros las coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas, nuestra ecuación de Laplace quedaría escrita de la siguiente manera. Vamos a escribir entonces en coordenadas cartesianas que la segunda derivada del potencial con respecto a x más la segunda derivada del potencial con respecto a y más la segunda derivada del potencial con respecto a z es igual a 0. Esto únicamente se da para coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Y la forma de lo que sería nuestro laplaciano del potencial en coordenadas cilíndricas y esféricas pueden obtenerse usando las expresiones para la divergencia y el gradiente obtenidas para dichos sistemas de coordenadas ya en clases anteriores. Entonces, lo que ustedes pueden hacer aquí es trabajar con esos sistemas de forma análoga a la que les he mostrado aquí, haciéndolo de esta forma paso a paso para cada una de las coordenadas, y ahí obtendrían también ustedes lo que sería el laplaciano para cada una de esas coordenadas. En este caso, yo lo que voy a hacer únicamente va a ser escribirles en cada coordenada. Entonces, aquí vamos a tener nosotros, para ahorrar tiempo por sobre todo, en coordenadas, en primer lugar, cilíndricas, que son una de las más utilizadas cuando hablamos de laplaciano, en coordenadas cilíndricas, entonces nosotros vamos a tener que nabla cuadrada del potencial es igual a 1 sobre ρ por la diferencial con respecto a ρ, ¿de quién? De ρ por lo que sería la derivada parcial del potencial con respecto a ρ. De esta manera queda más lo que sería 1 sobre ρ cuadrado por la segunda derivada del potencial con respecto a phi cuadrado, valga la redundancia, más lo que sería la segunda derivada de mi potencial con respecto a z. De esta manera entonces va a quedar nuestro laplaciano en coordenadas cilíndricas. Y lo que sería en las coordenadas esféricas, es también una ecuación muy similar, bastante larga, así como es la ecuación de coordenadas cilíndricas de Laplace. Entonces decimos que el laplaciano del potencial para coordenadas esféricas es 1 sobre r cuadrado por la derivada con respecto a r, derivada parcial, de r cuadrado por la derivada del potencial con respecto a r, más 1 sobre lo que sería r cuadrado seno tita por la derivada con respecto a tita ¿de quién? Del seno del tita por la derivada parcial con respecto a tita, más
1 sobre r al cuadrado seno cuadrado de tita, y esto multiplicado por la segunda derivada del potencial con respecto a phi. Entonces aquí, como vemos, tenemos las tres coordenadas nuevamente trabajadas. Por ejemplo, en las cilíndricas usamos siempre ρ, usamos phi y usamos z. En cambio, en las esféricas utilizamos r, utilizamos tita y utilizamos phi. Entonces, tengamos en cuenta también que en vez de ρ podemos utilizar, por ejemplo, r también en las coordenadas cilíndricas. Así que ese detalle no lo pierdan de vista, que también podemos utilizar r en vez de ρ. Estas ecuaciones pueden desarrollarse más efectuando las derivadas parciales indicadas. Sin embargo, con frecuencia es más útil tenerlas en formas dadas previamente y resulta mucho más fácil desarrollarlas después en caso necesario que recomponer de nuevo todos los términos. Entonces, la ecuación de Laplace abarca mucho, dado que como se aplica a todos los casos en los cuales la densidad de carga volumétrica es cero, asegura que cualquier configuración concebible de electrodos o conductores produce un campo para el cual siempre va a ser que esto sea igual a cero. Entonces, todos estos campos son diferentes con distintos valores de potencial y también diferentes razones de cambio espaciales. Sin embargo, para cada una de ellas, ¿qué se va a cumplir? Y siempre se va a cumplir que el laplaciano del potencial va a ser nulo. Entonces nosotros de esa manera trabajamos con esto. Para poder escribir o para poder trabajar correctamente con la ecuación de Laplace o para resolver problemas útiles teniendo en cuenta la ecuación de Laplace, aquí nosotros debemos de conocer también lo que se llama ecuaciones de frontera o condiciones de frontera, mejor dicho. Estas condiciones de frontera son muy útiles, puesto que se sabe que todo problema físico debe contener al menos una frontera conductora, aunque con frecuencia contiene dos o más, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener siempre condiciones de frontera para poder trabajar con la ecuación de Poisson o con la ecuación de Laplace. Estas superficies equipotenciales definidas proporcionan las condiciones de frontera para el tipo de problema que se resolverá en todo lo que sería nuestra parte de análisis de la ecuación de Laplace. Para poder trabajar con la ecuación de Laplace tenemos que conocer ciertos teoremas y hay varias formas de escribir la ecuación de Laplace. Nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, aquí lo que es el teorema de la unicidad. Y también tenemos que ver varios ejemplos acerca de cómo aplicar las condiciones de Laplace. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que existen varias formas de trabajar. Y aquí lo que es importante es que ustedes tengan conocimientos básicos de ecuaciones diferenciales, puesto que vamos a utilizar distintos tipos de ecuaciones diferenciales para poder resolver los ejercicios que nos propone en este capítulo. Hay varias formas de solucionar ecuaciones con el método de Laplace. Por ejemplo, hay formas utilizando sumatorias, hay formas utilizando iteraciones, lo que se conoce como la resolución de ecuación de Laplace por iteración numérica, por ejemplo. La iteración numérica es un proceso bastante práctico, pero muy extenso. Que a veces tenemos que pasarlo desapercibido en nuestra materia, puesto que el tiempo no nos ayuda mucho. Pero tengan en cuenta que para poder trabajar con esta ecuación de Laplace, tenemos que tener conocimientos básicos al menos de lo que son las ecuaciones diferenciales. Teniendo en cuenta esto, entonces dejo como tarea para ustedes que vuelvan a revisar sus apuntes de ecuaciones diferenciales para que la resolución de los ejercicios no les sea muy imposible y por sobre todo puedan seguir el ritmo de las clases. Nos encontramos en un próximo video.